Bueno, buenas noches a todos. Espero se encuentren bien. Para los que no me conocen, que nunca han tomado clase conmigo, mi nombre es Luis Fernando Larios Martínez, soy abogado de la Corporación Universitaria de la Costa, especialista en Derecho Privado de la Universidad Sergio Arboleda, sede Bogotá, y magíster en Derecho, Empresa y Justicia de la Universidad de Valencia, España. Soy el director del Centro de Conciliación, el consultorio jurídico de la institución, y pues llevo más de 7 años siendo docente de la institución. Y alterno pues mi trabajo en la institución con mi oficina particular de abogado. Gamboa y Marino son los que me dijeron que no habían visto clases. Bueno, pues se pueden presentar, por favor, para que los conozca el curso y conocerlo yo. Profe, buenas noches. Yo tampoco he tomado clase con... Y Raúl. Listo. Cuando se vayan a presentar, pues prenden la cámara, ¿no? Listo, Fernando. Doctor, buenas noches. Mi nombre es Fernando Vaquero, soy pues estudiante de Derecho, soy cocinero y pues la idea es culminar nuestros estudios aquí en la universitaria. ¿No te sirve la cámara? Sí, doctor, ya lo activo. ¿Qué expectativas tienes de la materia? Doctor, vengo a aprender, doctor. Ok. Con ganas Bienvenido. de aprender bastante. Bienvenido. ¿Quién era el otro? Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Mi nombre es Cristian Castaño. Soy auxiliar jurídico. Pues mis expectativas con la clase son aprender mucho. Sí, tratar de absorber la mayor información que se pueda con respecto a los contratos. Cuando hablas de asistente jurídico, ¿te refieres a dependiente? Pues en este momento estoy en el proceso de notificación. También en algún momento hice algo de dependencia judicial, pero pues básicamente en este momento hago más labores de oficina. ¿Trabajas en alguna empresa de abogados? Es una IPS, doctor, de la Junta de Calificación para los Docentes. Ok, listo. ¿Quién era la otra persona? Diego Escobar, profe. Bienvenido, Diego. Muchas gracias, profesor. Mi nombre es Diego Escobar Guinea. Las expectativas pues son bastantes. Yo creo que para la vida en cualquier momento se requiere suscribir contratos comerciales, entonces tengo mucho interés en aprender todo lo referente a la redacción de un contrato y sobre todo a darle también cumplimiento al contrato, innovación y todo ese tema. Ok, bienvenido. Muchas gracias, profe. ¿Alguien más nuevo? Doctor Fernando Gamboa. ¿Ya tú no fuiste que te presentaste ahora? No, señor. El compañero que prestó también es de nombre Fernando, pero no es Fernando Gamboa. Ok. Listo, sí. ¿Te sirve la cámara? No, no me sirve, doctor. Bueno, continúa. Doctor, soy Fernando Gamboa, asesor en algo de comercio, EPS, lo que tiene que ver con seguridad social. Empíricamente, he iniciado 3 veces la carrera de Derecho, no he podido por circunstancias y espero que en esta vez pues culmine. ¿Pero en diferentes instituciones o acá mismo? 2 veces ahí con ustedes y una en otra institución. Ok. ¿Listo? ¿Alguien más?
A ver. Pedro, cuéntame, Pedro. Doctor, muy buenas noches. Bienvenido nuevamente a este nuevo curso. Las esperanzas de poder... ¿Esperanza de qué? ¿Esperanza de qué? Se te cortó. Bueno, no hay nadie más nuevo. Julián, ¿cuántos son? Aproximadamente. Profe, son aproximadamente unos 84, no están todos. Bueno, la metodología va a ser la siguiente. Vamos a tener un primer parcial escrito que va a ser el día lunes 28 de junio. Voy a ir colocando aquí por el chat de Zoom. El examen final va a ser escrito también el día martes 13 de julio. Tendremos exposiciones y entrega de trabajo individual. Dime, Diego. Profe, los parciales, tanto el del 28 como el final, ¿es en grupo o es individual? Individual. Gracias. Lo único que es en grupo es la exposición, el resto es individual. Bueno, entonces, Fernando tiene la mano levantada, dime. No, doctor, me quedó levantada ya la abajo. Diego. Diego Escobar, dime. Se me quedó la mano levantada, disculpe. Bueno, la exposición va a ser en grupo, como se trabajó en el módulo anterior cuando tuvimos clase, pero la entrega del trabajo es individual, ¿sí? O sea, la exposición es lo que va a ser en grupo. Entonces, si son, por decir algo, son solo 6 temas, así que ya les diré a cómo salimos. Me dijiste, Julián, que eran 84, ¿cierto? Salen de 14. Si son Sí, 84. profe, aproximadamente 84. Listo, entonces el grupo 1 va a ser el viernes 2 de julio y va a hablar sobre contrato de arrendamiento comercial. El grupo 2, julio 6, contrato de transporte. El grupo 3, julio 7, contrato de mutuo.
Grupo 5, el viernes 9 de julio. Falta el 4, 4. doctor, perdóneme. Grupo 4, julio 8, contrato de corretaje. Grupo 5 es que lo voy escribiendo por aquí por el chat de Zoom. Grupo 5, julio 9, viernes 9 de julio, contrato de fiducia. Y grupo 6, julio 12, contrato de franquicia. Es la primera clase que ves, Fernando. Fernando Gamboa. Sí, doctor. Bueno, escribe aquí para que el monitor, para que Julián te agregue al grupo de WhatsApp de la clase. Listo, doctor, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces, la dinámica, pues ustedes ya saben, la elaboración del trabajo. El trabajo, pues no voy a exigir que tenga normas APA ni normas ICONTE, pero por lo menos que tenga lo básico de un trabajo. O sea, que tenga una portada, que tenga un índice o tabla de contenido, que tenga unos objetivos, que se desarrolle el tema, unas conclusiones y una bibliografía. ¿Ok? Fernando, ahí Julián Cardona, que es el monitor, te escribió el número para que lo agregues, para que le escribas por el interno y él te agrega al grupo. Sí, doctor, muchas gracias. Ya hago eso. ¿Preguntas? ¿Hasta acá? El examen final va a ser escrito. Profe, buenas noches. Dime. Pregunta con respecto a los trabajos. Nosotros ya tenemos algunos grupos que hemos venido trabajando. ¿Nos permite a nuestro grupo ser el de la exposición número 1, contrato de arrendamiento? O si toca... Conformen los grupos y yo les asigno el tema porque después van a empezar a querer hacer un contrato y me le van a hacer el feo a otros, ¿vale? A mí ya me enviaron un listado por interno, profe. De hecho, una compañera ya me envió un listado del grupo. Listo, sí, vayan enviándosela a Julián el listado del grupo y Julián me pasa a mí los listados y Pero solo un representante. yo le digo solo este grupo tal contrato. Máximo, ¿cuántos integrantes, profesor? 14 máximo. Si son 84, máximo Ok, 14. perfecto. Y mínimo, profe. Mínimos no hay, pero no quisiera que me hagan uno de 15 y que presenten 5 personas un tema, porque entonces ahí después se le quitaría la posibilidad a otras personas, ¿ok? Pueden trabajar grupos anteriores que hayan hecho, no hay problema con eso. El grupo de nosotros, donde está Karen, Alejandra, Diego Escobar, somos 7. Si hay algún compañero que quiera integrarse al grupo de nosotros, por favor, escríbanos al interno por el WhatsApp. Ok, listo. Bueno, voy a darle unos minuticos, unos 5 minuticos para que se pongan y van definiendo una vez el grupo, ¿vale? Sí, señor.
Te escucha mal, Esteban. Compañeras, qué pena, disculpen, hace falta personal. Pues dejaré mi número y Lo único que te escuchamos era que hacía falta personal y tu número. Fue lo único que se escuchó. Si quieres repite, porque es que se te escuchó entrecortado. Sí, doctor, muchísimas gracias. Ya escribí por el chat de Zoom que el que no tenga grupo me puede escribir al interno. Ok, Luis. Listo. Listo, ya todos tienen grupo. No, profe, estamos organizando apenas. Ok.
Profe, pues nada, para recordarles a todos que pues son grupos de 14, ¿sí? Para que me los manden cuando ya los tengan todos y no me manden día 5 o día 10. Exacto. Bueno, listo. Entonces, además de este trabajo, que va a ser individual y la posición va a ser grupal. Por ejemplo, en el contrato, voy a explicar lo que van a hacer énfasis cada grupo, cada grupo de posición. En el contrato de arrendamiento, hay 3 normas de arrendamiento. Para los que le toque ese. La primera norma de la que me van a hablar aquí es del Código de Comercio. Artículos 515 al 533 del Código de Comercio. Ahí vamos a hablar sobre qué es eso del derecho a la renovación del contrato que tiene el arrendatario, cuáles son las 3 causales que establece la norma para que pueda el arrendador solicitar la restitución del local al arrendatario. ¿Qué sucede si el arrendador le pide al arrendatario bajo una causal de las 3 que contempla la norma e incumple? ¿Sí? Pueden hacer comparativos con el Código Civil, con la Ley 820 de 2003, pero digamos, lo que más me interesa que quede claro es lo que establece el Código de Comercio. Dime, Oscar. Oh, qué pena, no lo alcancé a copiar. Código de Comercio, artículo 513 al 515. 515 a 533. 515 a 533, listo. Muchísimas gracias. Para los que vayan a trabajar el contrato de transporte, también está en el Código de Comercio. Hay unos artículos del Código de Comercio que hablan sobre el contrato de transporte. Hay 2 tipos de contrato de transporte: transporte de personas y transporte de mercancías. Entonces me van a hablar cómo se llaman las partes, cuáles son las reglas que tienen o las obligaciones, tanto del transportador o transportista y el pasajero, tratándose de, por ejemplo, del contrato de transporte de personas. Permítanme un momento. Entonces, eso cuando se trata de contrato de transporte de personas. Cuando se trata de contrato de transporte de mercancías o mercaderías, entonces van a hablar de las partes en este contrato del transportador o transportista, del remitente y del destinatario. Y también pueden hablar de la combinación de ambos. ¿Hasta qué momento puede el pasajero desistir del contrato, del viaje? El contrato de mutuo. El contrato de mutuo es el que ustedes conocen como el préstamo. Puede ser de dinero o de bienes fungibles.
En el contrato de mutuo, que también está en el Código de Comercio, entonces van a hablar de las partes, del mutuante, del mutuario, qué obligaciones tiene el mutuante, quién es el mutuante, quién es el mutuario, obligaciones del mutuario, digamos si hay obligación de que existe una remuneración por parte del mutuario, ¿sí? Si hay lugar a que haya un pago de intereses. En cuanto al contrato de corretaje, entonces pueden explicar, por ejemplo, el contrato de corretaje y el contrato de comisión. De una vez les digo, ¿en qué se va a diferenciar? Que en el corretaje existe una vinculación previa, es decir, una de las partes encomendó a un tercero para que le ayudara en la celebración de un negocio, de un contrato, y en el contrato de comisión no hubo una contratación previa. Por ejemplo, si una persona va y a vender un predio, una casa, y coloca el aviso de que se vende, y resulta que va otra persona, pongamos con nombres propios, a ver, digamos que Chamorro, José Luis Chamorro, está vendiendo una casa, y llega Marjorie, y Marjorie se muestra como si estuviera interesada en comprarle la casa a José Luis. Entonces José Luis piensa que Marjorie le va a comprar la casa. Cuando ya Marjorie se va, le dice, yo trabajo con bienes raíces, yo le puedo ayudar a vender la casa. ¿Ok? Entonces, si José Luis le dice, listo, ayúdeme a vender la casa, Marjorie lo va a hacer porque va a tener una comisión. Entonces, ahí en ese caso estaríamos hablando de un corretaje, donde hubo un acuerdo previo entre José Luis y Marjorie para que Marjorie consiguiera el cliente que le comprara la casa a José Luis. Pero puede suceder que Marjorie va por su cuenta, le hace ver a José Luis que está interesada en la casa, pero resulta que Marjorie sabe que Sergio está consiguiendo una casa. Entonces dice, yo voy a hablar con Sergio y le presento a José Luis para que vendan la casa, para que José Luis le venda la casa a Sergio. En ese caso, José Luis celebró el contrato con Sergio por la labor de intermediación que hizo Marjorie. Pero como no hubo un acuerdo previo entre José Luis y Marjorie, aquí estaríamos frente a una comisión, frente a un contrato de comisión. ¿Ok? En el contrato de fiducia me van a hablar tanto de la fiducia mercantil o comercial y la fiducia civil. Entonces me van a hablar de quién es el fiduciante o fideicomitente, quién es el fiduciario o la sociedad fiduciaria y quién es el beneficiario o fideicomisario. Y el contrato de franquicia. En el contrato de franquicia, pues me van a hablar de quiénes son las partes, o sea, quién es el franquiciante o franquiciador, quién es el franquiciado, de qué se trata la franquicia, cuáles serían las obligaciones. Todos estos contratos están en el Código de Comercio, menos el de franquicia. El contrato de franquicia no hay legislación al respecto. El contrato de franquicia es un contrato que es indominado o atípico. Entonces, el contrato de arrendamiento lo consiguen en el Código de Comercio. Contrato de transporte también. Contrato de mutuo también está en el Código de Comercio. Doctor Larios, qué pena molestarnos, ¿podría confirmar los artículos? Puedes mirar en el código porque
dependiendo, por ejemplo, el arrendamiento tiene una numeración diferente en el de comercio al civil. En el de comercio el arrendamiento está en el 515 al 533. El de transporte está en el 1000 y pico, ya te paso el dato. El de corretaje y fiducia también están en el Código de Comercio. ¿Alguna otra pregunta? ¿O quedó todo claro? Doctor, ¿cómo estarán distribuidos los temas? ¿Cómo así? Es decir, los grupos que ya tenemos conformados para saber qué tema nos toca. Cuando tengan los 14 integrantes me escriben. De hecho, ya a 2 grupos les di el tema, que ya tienen los 14 integrantes. Exacto. El contrato de transporte está del artículo 981 en adelante, el Código de Comercio. Dime, Oscar. Como su merced nos dice que franquicia no está regulado ahí en el Código de Comercio, podemos basarnos en cualquier otro. Es que hay, o sea, no está en ninguna norma, sí. pero existe, digamos, bastante material sobre... Bastante información. Sí, claro, sobre ese tipo de contrato porque es muy Bueno, usado. vale, amigo. Bueno, sí, señor. El contrato de mutuo en el Código de Comercio el mutuo está en el artículo 1163 hasta el 1169. Pero el mutuo también está en el Código Civil, así que pueden ver ambas legislaciones. Ay, María, se nos acabó el break. Estoy haciendo la... ¿Cuál break, Juan Guillermo? Hace rato. El contrato de corretaje está del artículo 1340 al 1353, pero también está en el Código Civil. Doctor, Sí, pueden repite el hablar de ambas artículo, legislaciones. doctor, qué pena. 1340 a 1353. Y el contrato de fiducia está del 1226 al 1244. 1226 a 1244. La fiducia también está en el Código Civil, así que pueden hablar de ambas figuras.
Bueno, quedó claro entonces cómo va a ser la dinámica durante el módulo. ¿Sí? A ver, entonces entremos en materia. Estefanía Pérez. Señor, A ver, Estefanía, ¿qué entiendes tú por contrato? profe, yo creo que el contrato es donde se obligan dos partes, a, sí, donde contraen obligaciones, donde se contraen obligaciones. Y es ley para las partes, o sea, ambos tienen que cumplir esas obligaciones. Ok, Pedro. Gracias. Es un acto jurídico donde nace una obligación de dar, hacer o no hacer. Y se convierte en ley para las partes. Y lo que nace en derecho, pues también se deshace en derecho. Ok. A ver, Hermes. Doctor, buenas noches. Contrato en sí es un acuerdo de voluntades, donde adquieren obligaciones de ambas partes. Brian Iriarte. Brian, defíneme qué es contrato. Doctor, es un acuerdo de voluntad entre dos o más personas, donde se adquieren obligaciones y se pueden ejercer también derechos. Ok. Es que lo que pasa es que estaba conectado al celular y me tocó volverme a conectar acá el computador, doctor. A ver, Milena, léeme el 1495 del Código Civil. Deme un segundo. Y yo, mándame permiso, estoy en clase. Voy para allá. Y Cristian Camilo me va buscando el 864 del Código de Comercio. Doctor, disculpe, ¿Milena o Mireya? Milena Guerrero. ¿El 14 qué, profe? Omar, no, estoy ocupada. 1495 del Código Civil. Profe, yo lo tengo si algo. Ya Milena lo tiene. Dice, noción de contrato, artículo 1495. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Ok. Nuevamente. Noción de contrato. Artículo 1495. Contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para dar con otra, a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o de muchas personas. Ok, listo. A ver, Cristian. Permiso. Ay,
Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros. Bien. A ver, el 864 del Código de Comercio. 864 del Código de Comercio. Capítulo cuarto, el contrato en general. Definición de contrato. Dice, el contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. Se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión de ella dentro de los términos fijados por los artículos 850 y 851. A ver, nuevamente, el mismo artículo. Dice, capítulo cuarto del contrato en general, definición de contrato, artículo 864. El contrato es un acuerdo de dos o más partes para constituir, regular o extinguir entre ellas una relación jurídica patrimonial y salvo estipulación en contrario, se entenderá celebrado en el lugar de residencia del proponente y en el momento en que éste reciba la aceptación de la propuesta. Se presumirá que el oferente ha recibido la aceptación cuando el destinatario pruebe la remisión de ella dentro de los términos fijados por los artículos 850 y 851. Ok, listo. ¿Quién me podría decir así como que la diferencia entre ambas legislaciones? Pedro. Gracias, doctor. En la primera que resalta en el Código de Comercio, que son voluntades. En el segundo, que es muy importante aquí en el Código de Comercio, resaltar que es fundamental tener en cuenta la dirección del domicilio donde se celebra dicho contrato. Mientras que en la parte del Código Civil, allí en su artículo 1495, pues es un acto jurídico donde está una obligación de dar, hacer o no hacer y con relación a una cosa y pueden intervenir una o varias personas. Entonces quiere decir de que en uno son de varias personas, que lo amplía un poco más en el Código de Civil y en el Código de Comercio pues amplía que son voluntades. Segundo, manifiesta que este acuerdo, estas voluntades se deben dar de acuerdo a la dirección o al domicilio donde residen estas personas que firman o que hacen este acto jurídico. Gracias, Doc. Ok, Andrés Rodrigo. Bueno, me llama la atención la partecita de que el civil nos dice la primera parte donde por la cual una parte se obliga para con la otra, mientras que el comercial lo hace ver como es general, es un acuerdo entre dos o más, digamos que recorta esa obligación y lo generaliza. Creo que ahí habría una diferencia. Ok, Andrés Leguizamón. Doctor, buenas noches. Pues inicialmente yo noté que en el civil dice que se puede hacer de manera verbal y es igual de válido a si es suscrito. Mientras que en el Código de Comercio nos obliga a que sea un acto solemne. Aparte de eso, también habla de que en el comercial, de que es una relación jurídica patrimonial, mientras que en el civil puede ser un acto diferente al patrimonio, a recursos económicos. Pero digamos que ninguna de las dos legislaciones se debe entender que hayan formalidades, por ejemplo, como que sea por escrito, ¿no? Pero en los actos comerciales siempre hay un contrato redactado, doctor. Mientras que en los actos civiles, con el simple hecho de apretar la mano, pues se da por entendido que aceptaron el contrato. Si tú vas y compras en una tienda, en la tienda del barrio, compraste la bolsa de leche para el desayuno y no sé qué, cualquier otro artículo. Esa
esa compraventa estaría regulada por cuál legislación, por la civil o por la comercial. Por la civil. No, señor, la por la civil. comercial. La comercial. Por la Porque la comercial. tienda es un establecimiento de comercio y entonces el tendero es comerciante. ¿Sí? Sí, sí, sí. Por las dos. Perfecto. Y ahí el tendero no te dio factura. ¿Sí me entiende? O sea, Sí, la sí, 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 compraventa le ahí entiendo, no fue doctor. por escrito. Entonces no necesariamente, ¿vale? A ver, ¿José qué? José Alfredo. Gracias, doctor. Buenas noches. Me alegra mucho estar de nuevo en su clase. Hay una parte que me parece importante, que es que en cuanto al el Código de Comercio, en su artículo 864, expone que existe un proponente y que a ese proponente, si le manifiestan las partes la aceptación de la propuesta, pues se concretará ese contrato prácticamente. Mientras que en el Código Civil, en su artículo 1495, como lo veníamos mirando, es una convención, prácticamente es un acuerdo de todos. No existe la figura del proponente en este caso. Eso lo observaría. Gracias. Bueno, eso lo vamos a ver. Lo del proponente y eso. Vamos ahora más adelante. Mayerly. Doctor, buenas noches. Bueno, en la parte del Código Civil es donde se obligan las partes a dar, a hacer o no hacer alguna cosa. Mientras en el Código del Comercio para mí es constituir, regular o exigir una relación jurídica en relación al comercio, donde se comprometen a realizar ciertas. Cerrate el micrófono. No se te escuchó la última parte. Doctor, ¿me escucha? Donde algunas Ahora las partes sí. se comprometen a realizar ciertas cosas en la parte del Código del Comercio. Ok, listo. Carlos Andrés. Sí, buenas noches, doctor. Yo comparto lo mismo que la compañera, o sea que las relaciones ya son unas relaciones jurídicas patrimoniales. Eso quiere decir que ya es, digamos, el patrimonio de dos personas jurídicas, mientras que en el Código Civil puede ser, pues, personas naturales y todo. Entonces, en las relaciones jurídicas patrimoniales, en eso también me enfoco yo. Ok. José Luis. Buenas noches, doctor. No, yo creo que ya lo dijeron porque la principal diferencia que yo veo es que en el Código de Comercio hace referencia a una relación jurídica patrimonial y en el Código Civil es a una obligación de dar, hacer o no hacer de alguna cosa, ¿no? Esa creo que es la principal diferencia que tiene. Ok. Bueno, todo lo que dijeron ustedes es cierto, sí. Pero más allá, digamos que de la diferencia que podamos encontrar entre una legislación y otra, veamos las coincidencias en que en ambas normativas nos hablan de un acuerdo de voluntades. Es decir, que si no hay esa manifestación de la voluntad, no podríamos decir de que vaya a haber un contrato, ¿sí? Y, bueno, hay que distinguir la diferencia en las normativas de acuerdo al momento histórico en el cual se genera la norma. Si nosotros miramos el Código Civil, ¿fue expedido cuándo? ¿Quién se acuerda cuándo fue expedido el Código Civil? ¿1975? No, fue mucho antes. 1873. 1994. La norma habla de 1860. de 1800.
87, 87. pero realmente viene siendo de 1863 aproximadamente. ¿Por qué? Porque de 1863 hasta 1886 teníamos digamos, éramos un país federado. Se llamaba los Estados Unidos de Colombia. Entonces, cada departamento era un estado, ¿sí? Departamento o estado, son sinónimos. Cada estado tenía su propia legislación. Entonces, el primer estado que adopta el Código Civil fue el estado de Cundinamarca, en su momento. Y por eso hasta 1887, cuando ya se adopta nuevamente el sistema republicano, el que tenemos hoy en día, ¿sí? Como una nación centralista, pasamos entonces a ese modelo centralista, dejamos de ser federalista, y por eso cuando ustedes miran en el encabezado del Código Civil, que la norma habla de 1887, dice el Código Civil de la Unión, ¿sí? Porque ya se adopta entonces como la legislación para todo el país. Pero, pues, estaba vigente en algunos sitios desde antes de esta fecha. Entonces, pues, en el siglo XIX, en esa segunda mitad del siglo XIX, el contexto que vivía el país, pues, era muy diferente al contexto de la mitad o de la segunda mitad del siglo XX, cuando se pide el Código de Comercio. Entonces, en el Código de Comercio, pues ya ustedes pueden ver cómo se introducen otros conceptos como que más allá de simplemente ese acuerdo de hacer algo, de dar o de no hacer algo, sino que incluye, por ejemplo, una relación patrimonial y habla de que pueden ser varios, porque en el Código Civil habla de dos partes, aun cuando cada una de estas partes pueda estar conformada por varias personas. Ejemplo, si se hace una compraventa entre, digamos, unos hermanos que recibieron la vivienda, recibieron la propiedad como producto de una sucesión, y entonces hay tres personas que son los dueños: Oscar, Alejandra y Mayerly. ¿Sí? Son los vendedores y Jonathan es el comprador. Fíjense que Oscar, Alejandra y Mayerly actúan como una sola persona, como una sola parte, aunque son tres personas, ¿sí? Como una sola parte. Entonces, en el Código Civil, pues vemos como esta diferencia de que están dos partes, mientras que en el código pues, de comercio, vemos cómo puede hablarse de un contrato puede estar varias personas, y sucede con la constitución de una sociedad. Por ejemplo, si en una sociedad hay 5 personas, hay 5 partes. ¿Dudas? ¿Preguntas hasta acá? No, doctor, hasta ahí vamos bien. Bueno, ahora miremos cuáles serían los elementos, esos elementos esenciales que debe tener un contrato. ¿Quién me dice cuáles serían? Doctor, serían los sujetos inicialmente. El consentimiento. Profe, el lugar.
Doctor, la causa por el cual se debe... El objeto. El objeto Nombre de contractual. las partes, dirección. Sea legal. La remuneración, profesor. Aló. A ver, La remuneración. Diego, ¿cuáles serían los elementos? Para mí sería el lugar, la fecha del contrato, los datos, por supuesto, de las dos partes, o si es las partes, las obligaciones, las responsabilidades, una remuneración y un tiempo límite de ejecución, entre otros, obviamente, para no quitarle la palabra a los compañeros. A ver, Sergio, ¿qué dice el artículo 1503 del Código Civil? 1503, déjeme lo busco. Listo, dice que presunción de capacidad. Toda persona es legalmente capaz, excepto aquellas que la ley declara incapaces. ¿Cuál leíste? 1503 del Código Civil, ¿me dijo, doctor? Sí, Código Civil. Profe, qué pena, en donde están los elementos del contrato es el 1502. Bueno, el 1502. El 01. 1501. Listo, doctor, dice cosas esenciales. Listo, 1501. Cosas esenciales, accidentales y de naturaleza de los contratos. Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son de su naturaleza y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato aquellas cosas sin las cuales o no produce efecto alguno o degeneran en otro contrato diferente. Son de naturaleza de un contrato las que no siendo esenciales en él se entienden pertenecerle sin necesidad de una cláusula especial y son accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen y que le... ¿Cuál le está leyendo? 1501 del Código Civil, doctor. El 02. El 02 dice, me toca acá, que no lo tengo físico, dice 1502, doctor. Requisitos para obligarse. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad es necesario, primero, que sea legalmente capaz, segundo, que consienta en dicho acto o declaración y su consentimiento no adolezca de vicio. Tercero, que recaiga sobre un objeto lícito. Cuarto, que tenga una causa lícita. La capacidad legal de una persona consiste en poderse obligar por sí misma sin el ministerio o la autorización de otra. Entonces, cuando ustedes miran ahí está resumido cuáles son los elementos esenciales de un contrato en general. Entonces, primero, tener capacidad. ¿Cómo determinamos que las personas tienen capacidad? ¿Cómo se determina? A través de un fallo judicial. Los jueces son los únicos que pueden decir si una persona es incapaz o no, de acuerdo al artículo. Doctor, es cuando cumple los 18 años que ya tiene la capacidad. Muy bien, Carlos Andrés. La capacidad se determina por la mayoría de edad. Actualmente, al cumplir los 18 años. Solo por ese hecho. La ley 1996 del 2019, una ley que tiene 2 años, digamos, desapareció del ordenamiento jurídico la figura de la interdicción. O sea, de que tocaba acudir ante el juez de familia para que el juez declarara que una persona no tenía la capacidad porque tenía o sufría de una enfermedad de demencia o que podía ejecutar o tener
digamos, ser disipadora, ¿sí? Poner en riesgo su propio pecunio. Entonces, esa interdicción que el juez declaraba, donde la persona no podía ser sujeto de obligaciones, adquirir obligaciones, sino a través de otra persona, es decir, a través de un representante, desapareció del ordenamiento jurídico. Entonces, si nos preguntan qué personas tienen la capacidad, cualquier persona que tenga la mayoría de edad, cualquiera que tenga más de 18 años. Porque se supone que con la 1996, entonces ya no hablamos de interdicción, sino que las personas, en vez de tener un guardador, va a tener una persona de apoyo. Pero quien toma la decisión finalmente es la misma persona. ¿Quedó claro o dudas hasta acá? Totalmente claro, Doc. Además de la capacidad, fíjense que la 1502 nos dice que debe haber un acuerdo de voluntades. Ese acuerdo de voluntades es esa exteriorización o esa manifestación de la voluntad. Es decir, una parte quiere, por decir algo, vender una cosa, pero si esa persona no exterioriza, no manifiesta su voluntad, difícilmente van a llegar a un acuerdo. Entonces, hay que ver que ambas personas o ambas partes hagan una manifestación o una exteriorización de cuál es la voluntad. Por ejemplo, si habláramos de un contrato de compraventa, donde el uno tiene la voluntad y lo manifiesta, la voluntad de vender la cosa, y el otro tiene la voluntad de comprar la cosa. Entonces, si ambos deben expresar esa voluntad. Pero además de la capacidad y que haya una manifestación de la voluntad que les permita llegar a un acuerdo de voluntades, debe ese acuerdo versar sobre un objeto lícito. ¿Qué significa que el objeto sea lícito? Que la finalidad de ese contrato, de ese acuerdo de voluntades, no esté prohibido por la ley. Es decir, si habláramos coloquialmente, podríamos decir que lo que no está prohibido está permitido. ¿Ok? Lo que no está prohibido está permitido. O sea que si dos personas quieren celebrar un contrato sobre una situación que no lo esté prohibiendo la ley, es perfectamente válido. Así ese tipo de acuerdos no esté regulado en la norma. Como sucede, por ejemplo, con la franquicia. ¿De qué se trata la franquicia? La franquicia es un contrato donde una parte le concede a la otra la explotación de su marca. Entonces, yo creo una marca, yo la posiciono, yo la tengo registrada, la marca es conocida, entonces yo le permito a Neri y Joana la explotación de esa marca. Y Neri me va a pagar a mí por explotar mi marca, por usar mi marca. Eso no está prohibido en ninguna parte. Por lo tanto, ese acuerdo, aun cuando no esté regulado en la ley, no hay ninguna norma que regule, no va en contra de ninguna ley. Por lo tanto, ese acuerdo de voluntades sería válido. Ese objeto sería lícito. No iría contra la ley. Profe, Dime. entonces vendría siendo un contrato atípico. Sí, en ese caso sí. Pero además de que el objeto sea lícito, otro requisito u otro elemento que debe tener el contrato es que tenga una causa lícita.
Y podríamos decir que la causa sería como la forma, cómo se lograría la finalidad. Es decir, como si fuera el vehículo, ¿sí? Entonces, la causa es la forma como se va a desarrollar esa finalidad. Entonces, esa causa también debe ser lícita. Esa causa debe ser lícita. Esos son los 4 requisitos o los 4 elementos esenciales que debe llevar cualquier contrato, según el Código Civil. Hay algunos autores con los cuales yo me identifico que hablan que además de esto, pues está la buena fe. Y se habla de la buena fe, pues basado en el artículo 1603 del Código Civil. ¿Alguien me puede ayudar leyendo el 1603 del Código Civil? Los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a quien ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación o que por ley pertenecen a ella. Entonces, la buena fe. La buena fe debe ir como, digamos, para algunos como otro elemento del contrato. La buena fe. Entonces, recapitulemos. ¿Cuáles serían los elementos esenciales de cualquier contrato? La capacidad, la manifestación de la voluntad, ¿cierto? Que se traduciría en un acuerdo de voluntades, el objeto lícito, la causa lícita y la buena fe. Voy a poner un ejemplo y ustedes me dirán si podría considerarse como un contrato. Pedro podría celebrar un contrato en el cual el objeto del mismo sea trasladar a Juan hasta la luna. Sería un contrato válido. Profe, qué pena interrumpirlo. Ya repartí los 6 temas. Lo que pasa es que hay 2 grupos de 10 que aún no tienen tema y tenemos un problema. Y es que a la clase, mira, solo hay 73 y son los que van a estar siempre. Entonces en los grupos aparece gente que nunca va a entrar. ¿Sí? Y eso pues obviamente genera un descuadre total en los grupos porque hay 2 grupos de 10 que se quedaron sin tema. Bueno, esos que no están o no van a estar en la clase, pues entonces sácalos de esos grupos. Sí, porque o sea, hay personas que no están en la clase, pero sí están en los listados, entonces. Ok. Profe, discúlpeme, yo interrumpo. Lo que pasa es que, bueno, hoy puede que no hayan algunos, pero van a entrar Que no a las haya. otras clases. Perdón, sí, que no hayan. Y ellos van a estar, digamos, mañana. Entonces, estas personas que no están hoy ya tienen sus grupos. Nosotros somos 2 personas, 2 grupos de 10 que estamos en grupo y estamos en clase. Pero Sin tema, perdón. 6 temas son los que vamos a tener. O si no, yo los organizo por lista. Doctor, no, perdón, la verdad es que, pues, digamos, lo que está diciendo Julián es verdad, ¿no? Nosotros tenemos un grupo de 10 personas, todos activos, todos en este momento en clase. No sé si nos haya asignado tema, pero la preocupación es esa, ¿no? Hay personas que no asisten e igualmente para el trabajo en grupo, pues va a ser complicado. Por eso nosotros casi siempre... El día jueves, pasado mañana, ya estén conformados. Precisamente para darle un compás de que el que no vino hoy, por cualquier razón, pueda integrarse mañana o como tarde el jueves. Así que el jueves ya... Sí, profe, efectivamente por eso yo ya repartí los temas, pero siguen habiendo 20 personas sin tema. Es decir, profe, nosotros por lo menos tenemos un grupo de 10 personas que hemos trabajado todo, digamos, cuando nos toca hacer grupos grandes, pero nos dejaron sin tema. Pero no puedo dar más temas. O sea, son 6. Si de aquí al jueves no se pusieron,
¿de acuerdo? Yo cojo lista en mano y digo Pedro, María Juan, el grupo 1. José. Doctor, también es raro que, doctor, también es raro que de todas maneras haya dos grupos de 10 y que ya estén repartidos los 6 temas y que pues habiendo más o menos, incluso menos estudiantes hoy, o se hayan reportado diferentes y no tengamos los otros temas. Me parece que no, Sí, no es a eso, la cosa. a eso me refería yo. Por eso. A eso me No refería hay yo tema, porque ya me profe. escribieron y me enviaron grupos listados de 14. O sea, todos los listados a los que yo leí fue 14. Yo no le veo a eso ningún misterio. Algunos podrán decir, Pepito Pérez estaba el semestre pasado con nosotros, vamos a incluirlo, así no esté hoy. Y resulta que el Pepito Pérez mañana o pasado dice que no va a continuar por la razón que sea. Entonces se excluye, ¿sí? Y se van depurando. La idea es que el jueves queden los grupos definidos. Si de aquí a jueves no se pudieron poner de acuerdo frente a la conformación, yo los organizo y le digo, Pedro, María Juan, el 1, José, René, tal, el 2, y así sucesivamente, y listo. ¿Sí? Doctor, el comentario va a que ahorita en este momento hay grupos completos de 14 estudiantes Sí, y aparte de esos grupos de 10. Yo entiendo, pero Entonces no nunca puedo en estarían completos los grupos de 14. Yo no puedo en este momento descabezar a nadie porque es el primer día, por eso estoy diciendo hasta el jueves. Si el jueves el que ya no vino, ya sale de la lista, ¿sí? De hecho, fíjate que yo no he tomado lista hoy todavía. Entonces esperemos, hoy es el primer día, hoy es martes, esperemos hasta el jueves. El jueves ya debe quedar lista. Hemos dicho, esta semana ya queda organizado. Profe, Eso qué pena. Y eso suele Qué pena pasar interrumpir. porque el día Digamos, de Yo ahorita si no estos puedo dos grupos de 10 organizar. conformamos, Yo qué los pena, entiendo, doctor. pero Si entiendan estos dos ustedes grupos de que 10 yo que hacen ahora falta, no puedo cambiar los grupos. Tengo que ser consecuente con las cosas. Estoy diciendo que el jueves, la tercera sesión, ya el que no vino se quedó por fuera del grupo. No puedo hoy descabezar el que no pudo conectarse hoy por alguna razón válida. O sea, ni tampoco voy a dar 2 temas más. Si de aquí al jueves no se pusieron de acuerdo, yo organizo según la lista y le digo, Julián, estos son los grupos y punto. Y si los dos de 10 nos unimos, porque igual van a quedar gente Lo que quieren sobrando. decir los compañeros es que si repartieron los grupos como debía ser... Ahí queda saneada la cuestión, ahí queda saneada la cuestión. pero profe, ¿qué tema si acaba Julián de decir que no hay más temas? O sea, ya los temas los repartió. Si nos unimos los dos grupos de 10, quedamos los 20 integrantes, pero ¿con qué tema? Es que si le hubiera repartido los temas a todos, así como dicen, serían 84 hoy, 84 hoy, más 20 que estamos fuera, 104. Esas cuentas no Yo dan. sé que no hay 100 personas en esta clase, eso yo lo sé. Por eso vuelvo al punto. ¿Para qué se afanan ahorita? Esperen hasta el jueves y si no se pusieron de acuerdo, yo los designo democráticamente y ya. Así no la cogen contra el monitor. Profesor Así Luis, es. permítame, profesor Luis, les comento. Somos 85 estudiantes aproximadamente, dividido en los 6 temas. Salen que a nos dejó el 14, pero profesor. yo te garantizo. Somos más, es que somos más, no somos 86. No somos, más, somos como 99. Bueno, entonces si somos 100 divididos 6, pues Bueno, son de si 17. se van, a ver, no es la primera vez que exacto, yo les es doy así que clase, debe ser. no es la primera vez que yo les doy clase y no sé por qué tienen que armar. Profe, lo que pasa es que han llegado más compañeros. El grupo realmente, por ejemplo, en la clase pasada tuvimos como 96 compañeros. Mira, muy sencillo. Si yo veo que va a ser muy problemático, yo quito los grupos y se acabó. Y listo. Y yo dicto las clases. Yo dicto los temas. O sea, si veo que va a ser muy problemático, estoy diciendo, hasta pasado mañana, si no se pueden organizar, yo los organizo y yo escojo Pedro, María, Juan, José en un grupo, el otro en el otro, y así sucesivamente para que no haya agarrones entre ustedes. Pero si va a haber tanta complicación, entonces no doy ningún tema para ninguno y dicto las clases normal, común y corriente. Por eso dije, hasta la tercera clase doy chance para que precisamente los que no vinieron hoy o los que de pronto alguno esté pensando que va a continuar y resulta que mañana o el jueves dice ese compañero que ya no va a continuar por la razón que sea, entonces ya ahí va modificándose la lista. El primer día yo lo tengo claro que no se sabe con exactitud cuántos son los estudiantes, eso yo lo tengo claro. Entonces no le den más tiza al asunto, esperemos que mañana y pasado ya sepamos quiénes realmente continúan y quiénes salieron del curso, porque ustedes están pensando que son 80 y pico, que son 90, eso no lo sabemos hoy. Pueda que la clase pasada hayan sido 84 y que hayan visto ustedes que llegaron 10 o 15 nuevos, pero así como llegaron nuevos también salieron, eso se los apuesto, se los
garantizo. Profe, es que de pronto la confusión fue porque su merced dijo que 6 grupos de 14 exacto, entonces de pronto por eso nos confundimos. De 14 exacto no, promedio va partiendo de que fueran 84. Claro, pero si son 117. Yo sé que no van a ver Pero 100, es que como se ha yo ido sé que manejando, no van a ver 100. tiene razón el doctor. O sea, Ya, Y compañeros, no es la primera esperemos vez hasta el que jueves. ven y clase. ya. por todo. Si yo veo que va a ser muy complicado, Es que no nos estamos complicando, no nos estamos complicando, lo que queremos es una solución. La Ya el solución doctor ya dio yo los la temas. di. Dio hasta el La jueves. solución ya yo la di. La solución ya yo la di. Otra vez con el tema que repita la misma solución, ya yo la di. Que a esperar hasta el jueves, que entre mañana y pasado sabemos quiénes llegaron y quiénes no llegaron a la clase. Entonces tengo que repetir 50 veces la misma solución. Ya yo la dije. Listo, No profe, estén de entonces acuerdo, hasta el jueves. Profe. Siga con la clase. Todo el jueves y ya, sí, adelante. Ay, sí, profe, continúe. Eso es lo que estoy tratando de hacer y estoy siendo laxo, deja que todo el mundo hable y diga, exprese su opinión y todo eso. Entonces, retomando, en el acuerdo o en el ejemplo que coloco frente a que si una persona se compromete a transportar a otra hasta la luna, podríamos decir que sería un contrato, o sea, cumpliría con esos elementos. Y hay contrato hasta la luna. ¿Por qué, Pedro? Porque se puede hacer en un jet, en una cosa que supere la velocidad y como hasta la luna se puede aterrizar, entonces es un convenio, es un acuerdo entre las dos personas, entre el que ofrece el satélite. Míralo elemento por elemento. Si las dos partes, digamos, listo, tienen capacidad. Ilícita capacidad y la parte Hay un ilícita. acuerdo de voluntades, ok. El objeto de transportar no iría en contra de la norma, pero la causa sería lícita. Pero Estados Unidos hace algunas cosas, los que quieran viajar ya. Una cosa es que la NASA haya ido en el año 69. Otra cosa es que puedan habilitarse viajes espaciales. Viajes a la luna. Son dos cosas diferentes. Fíjate que Jeff Bezos, no sé si estás enterado de las noticias de actualidad, no solamente del bendito paro ese. Jeff Bezos es el dueño y fundador de Amazon. Amazon es como decir el Mercado Libre, ¿sí? Lo han escuchado. Más grande del mundo. Bueno, el señor Jeff Bezos, el mes que viene, en julio, va a viajar, pero a la estratosfera. Es diferente. Y es la primera persona en el mundo que va a hacer ese viaje. Un viaje comercial. Una cosa es que vaya una misión de la NASA, por ejemplo, a ir a ver, a hacer unas teorías y tal, a ver si pueden aterrizar allá y tomar un poquito del material de ese satélite, porque no es ni siquiera un planeta, y traerlo y para hacerles estudios. Eso es una cosa diferente a que pueda ejecutarse ese objeto social, ese objeto contractual, perdón, que ese objeto sea lícito. La causa sería lícita. Desde ese punto de vista, no sería lícito. ¿Qué iba a decir, Andrés? Doctor, pero ahí no aplica el principio de que lo que no está prohibido es permitido. Pero, porque no hay ninguna legislación que prohíba pero viajar hasta allá. Ojo, y ellos porque pueden, lo estás viendo hacer, por ejemplo, incompleto. Citando lo que dice su merced, ellos están proyectando más o menos para el 2030 hacer alunizajes. Y eso pero es yo estoy hablando de 2021. No estoy mal. Yo estoy hablando de 2021. Pueda que exista un proyecto de que inyecten las nubes en un departamento para que llueva aguardiente. Eso puede ser un proyecto que se haga realidad, es otra película. Una cosa es que lo que no esté prohibido se puede hacer y otra cosa es que ese acuerdo cumpla con los elementos que dice el código. Por eso lo mencioné. Las dos partes son mayores, ¿sí? Tienen capacidad. Listo, cumplen con el elemento de la capacidad. Hay un acuerdo de voluntades, ¿verdad? Ya están cumpliendo con ese
otro elemento. Hay un objeto que es realizar un transporte, que no estaría prohibido, ¿verdad? Entonces, si no estaría prohibido esa finalidad, ese objeto, el objeto sería lícito. Pero vámonos a la causa. ¿Cómo va a ejecutar la finalidad? No hay forma de ejecutarla. Entonces, la causa sería ilícita. Si la causa es ilícita, no hay contrato. Tienen que darse siempre en todos los contratos, cualquiera que sea, todos los elementos. No es que, son 4 y se dan 3, no. Tienen que darse todos, sin excepción alguna. Ok, entendido, profe, muchas gracias. Cuando hablo de, o cuando uno menciona que lo que no está prohibido está permitido, se refiere al objeto, a la finalidad. Pero es que no es solo la finalidad, es también cómo se va a lograr esa finalidad. Porque no podría decirse, como de pronto ustedes habrán escuchado en algunos contextos, que a veces las personas pueden decir, las cosas no son del dueño, sino del que las necesita. O palabras más cultas, el fin justifica los medios. Sí lo han escuchado, ¿verdad? Sí, doctor, claro que sí. Eso no Sí, aplica, señor. eso no aplica en materia contractual. Porque es que los medios para lograr esa finalidad no pueden ir en contra de la ley. O sea, no se puede, digamos, utilizar un medio que no esté en la ley o que vaya contra la ley para lograr la finalidad en un contrato. En materia contractual, eso no aplica. Eso puede decirse coloquialmente, sí, en la calle, sí, el lenguaje callejero y tal, pero en un contrato no aplicaría eso. Entonces, mientras no se pueda demostrar la ejecución de ese contrato, o que pueda realizarse de una forma que esté permitida la finalidad, sería válido. ¿Ok? Miren ustedes. Vamos a poner el ejemplo de lo que estamos viendo. Con el tema de la pandemia, las instituciones de educación superior no podían ofrecer las clases de forma virtual. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Porque la resolución o la aprobación del programa respectivo que había dado el Ministerio de Educación era para carreras presenciales. Entonces pueda que el objeto fuera lícito. Sí, claro, ¿por qué no se va a poder prestar dar una clase, el contrato de servicio educativo? Pero vaya, ¿cómo lo va a dictar? No se puede presencialmente porque hay una orden de la autoridad que dice que no puede, bueno, cuando empezó la pandemia, que no se podía desplazar la gente y que todo el mundo tenía que estar confinado y que para salir bajo ciertas excepciones y tal. Pascual. Entonces, hasta que no se autorizó por parte del Ministerio de Educación, no se pudieron implementar el sistema de las clases virtuales. O sea, se las dejo ahí como para que analicen. No había nada que violara la norma, pero los programas aprobados por el ministerio fueron para prestarlos de forma presencial, no de forma virtual. Doctor, con eso que su merced dice me hace acordar una polémica de hace mucho tiempo, que fue cuando en el gobierno de John Fitzgerald Kennedy, los Estados Unidos llegaron al Unisaron, supuestamente, y como ellos fueron los primeros en llegar allá, no pasaría lo mismo que cuando llegaron los inmigrantes a América. Recuerda que el que iba llegando iba poniendo su banderita, iba reclamando ahí como si fuera su propiedad. En ese entonces salió esa polémica, y hasta ahorita que su merced puso el ejemplo me acordé. ¿Es posible que ellos puedan pedir la propiedad del satélite lunar? No.
No. No, porque la propiedad privada aplicas aquí sobre el planeta Tierra. De hecho, no sé si te acuerdas cuando cayó cuando Sally, el comandante del avión que aterrizó en el Hudson, en New York. Realmente no aterrizó, porque aterrizar es caer sobre la Tierra. Ahí acuatizó. Acuatizó, sí, señor. Hizo descender la nave sobre el agua. Entonces, así como hay terminología que todavía no existe, como en ese caso se habló fue del acuatizaje, no podríamos decir que alunizó, ¿sí? O sea, como decir, que llegó a la luna y entonces conquistó y demarcó un pedazo del planeta. Porque no podríamos decir un pedazo de tierra, porque el pedazo de tierra es acá, ¿no? En el planeta donde estamos. Entonces, todavía es como difícil, digamos, que se pueda hablar de propiedad privada. Yo creería que se hablaría de pronto de propiedad privada si en algún momento se llegara a masificar los viajes y que se pudiera demostrar que se pueda vivir fuera del planeta Tierra, lo cual yo lo veo como una utopía. Pueda que estén hablando de la sonda esa que está en Marte, o del robot ese que está en Marte, del otro que han mandado para diferentes planetas. Ahora creo que han mandado uno no sé en qué año para Venus. Una cosa es que hagan ese tipo de exploraciones y otra cosa es que se pueda llegar realmente a materializar esa conquista de que vamos para otro planeta, entonces los que más tengan plata se van a mudar para otro planeta. Eso yo creo que eso no va a pasar. No va a pasar porque, o sea, eso extinguiría la raza humana. La extinguiría y no está probado que se pueda dar condiciones de vida como las que estamos nosotros acostumbrados aquí en el planeta Tierra, fuera del planeta Tierra. Gracias, Doc. Es usted muy amable. Mañana entonces continuamos. No se les olvide, por favor, contestar los foros. Cada sesión hay un foro, ¿vale? Y los 20 que todavía están pendientes del tema, frescos, tranquilos. Esperemos que mañana a ver quiénes asisten y los que no estén ahí, pues yo los voy descabezando y ahí vamos organizando. ¿Ok? Listo, doctor. Muchísimas gracias. Muy amable. Gracias, mi doctor. Hasta luego. Feliz noche. Gracias, doctor. Que descanse. Gracias, Doc. Feliz noche. Dime, Yasmín. Profe.